Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo, donde hablaremos de un tema que sé que les va a interesar a muchos de ustedes, que sé que también les va a orientar muchísimo y estoy segura que vamos a poder intercambiar todas esas dudas y todas las inquietudes que puedan surgir a partir de este tema. Soy Violeta, soy psicóloga y soy aliada a Good Nights y esta vez también tenemos una colaboración con Farmapronto y estoy segura que también la gente que nos está escuchando ahí, pues si tiene. Hola, estamos de regreso, perdón, por ahí hubo una caída de internet, recuerden que de pronto aquí con el tema de las tormentas, eso nos suele pasar, esperemos que ya no haya ninguna interrupción en este ratito que vamos a estar platicando. Pues les decía que justamente lo que vamos a platicar hoy es el tema de la enuresis, vamos a tratar de entenderla, vamos a tratar de dimensionar todo lo que abarca el tema de la enuresis, porque no solo ha costado trabajo definirla, si es una enfermedad, si es un trastorno, si es algo transitorio, de pronto hasta eso ha costado trabajo llegar. Y si no entendemos de entrada qué es la enfermedad o qué es este trastorno, es difícil después comprender por qué es complejo todo su manejo. Para empezar, vamos a definir que la enuresis es una descarga involuntaria de orina. ¿Qué quiere decir involuntaria? Porque este factor lo van a estar escuchando que comúnmente lo voy a estar mencionando. Involuntaria quiere decir que el pequeño, por más esfuerzos que haga, no va a poder controlar esto. Quiere decir que esto es algo que no está funcionando en su organismo y que desafortunadamente, entonces, aunque le echemos ganas o aunque hagamos algunas cosas, de pronto estas descargas se van a seguir dando. Esto es muy importante identificar que se presenta en niños mayores de 5 años y que no está asociado a otras patologías, es decir, a otras enfermedades. A veces nos sucede que nos dicen, oye, pero es que mi pequeño estuvo diagnosticado con tal o cual cosa. Sí, no necesariamente es enuresis, puede ser incontinencia, que es una diferencia, pero la enuresis es justamente estas descargas en niños que se supone que por edad y madurez ya tendrían que tener un control eh, preciso para no tener que orinarse de manera accidental. Hace tiempo se designó mayo como el mes para concientizar justamente a nivel mundial la enuresis, porque cada vez vemos que es más necesario acercar la información a la población y hablar de esto sin tabús, sin mitos y justamente con la claridad y la apertura que se tiene que tener para poderlo abordar de igual manera a nivel familiar y por supuesto con nuestros pequeños a nivel individual. Hay dos tipos de enuresis, la enuresis primaria, que es estos niños que reportan los papás que nunca han logrado tener el control. Es decir, ya pasaron los 4 años, los 5 años, los 6 y lo sigue haciendo. Y hay otra que le llamamos secundaria, que estos pequeños reportaron un periodo de 6 meses de control y después lo perdieron y hasta la fecha sigue habiendo este tema de accidentes. Entonces, para empezar, vamos a identificar que puede haber muchas clasificaciones, pero esta es en la que nosotros nos basamos justamente para identificar cuál ha sido el comportamiento de estas fugas o descargas involuntarias. Ahora bien, como les dije en un inicio, vamos a platicar sobre estos factores y causas de este padecimiento. Para empezar, ¿cuáles son las causas? Bueno, se ha demostrado que hay una causa genética o un factor genético que hace que se aumente un porcentaje importante del 40 hasta el 90% si alguno de los padres o ambos tuvieron enuresis. Quiere decir que si mamá o papá justamente cuando hacemos historia clínica, todo el equipo médico, el equipo que interviene en el tratamiento de estos pequeños, nos damos cuenta que a veces pues mamá o papá desconocían que el otro papá o la mamá habían tenido enuresis. Entonces, la historia familiar de enuresis es algo que se tiene que indagar. Después también hay otra causa que puede ser que hay una disminución en una hormona que se llama antidiurética, que justamente es la que hace que se mande, vamos a decirlo así, la señal para que entonces
se contenga esta orina y no haya fugas. En estos pequeños, esa hormona está disminuida. Por lo tanto, el tratamiento farmacológico suele ser una buena alternativa cuando se demuestra que esta es la causa de enuresis en estos pequeños. También puede ser una de las causas el retraso en la maduración. 30% de los casos están asociados a un retraso psicomotor y que incluso cuando nosotros ya los vemos en el consultorio tenemos que hacer esta historia clínica que les comento de todo el desarrollo de los pequeños. También otra de las causas es la disfunción vesical. ¿Qué quiere decir esto? Que es la capacidad que tiene esa vejiga para poder justamente que no tenga estas fugas, entonces esa capacidad está disminuida. Y otra de las causas que está asociada a la enuresis es el estreñimiento. El 25% de los casos que hemos tenido o que se reportan están asociados a la dilatación justamente de esta parte, ¿no? Que hace que también se asocie a una sobreestimulación, ¿no? Provocando que haya una disfunción vesical. Es decir, a medida de que los niños tienen estreñimiento, puede ser que tengan mayor incidencia en enuresis o al revés. También cuando hacemos historia clínica nos damos cuenta que muchos de estos pequeños que tienen enuresis también sufren de estreñimiento. Como ven, necesitamos un equipo multidisciplinario para poder ahondar y abordar de manera adecuada todos estos aspectos. Fíjense que la incidencia quiere decir qué tanto se presenta, ¿no?, en la población y cómo prevalece en la población, nos indica que a medida de que los niños van creciendo, empieza a disminuir el porcentaje de que este padecimiento se siga presentando. Sin embargo, muchos de los errores que se cometen están relacionados con este aspecto. ¿Por qué? Porque de pronto dicen, espérate, se le va a quitar por sí solo, espérate, deja que cumpla 12, 13 años y se le va a pasar o va a ser menos frecuente. ¿Qué sucede? Que si yo pienso en un niño de 6, 7 años que no ha logrado este control, que sigue mojando la cama por las noches y voy a esperar 6 años más para que esto se quite y durante esos 6 años se van a acumular muchísimos aspectos, sobre todo de consecuencias psicosociales para este pequeño, pues resulta como absurdo esperar a que solo sea un tema de tiempo. Entonces, una de las recomendaciones que hacemos es, entre más oportuno sea el diagnóstico, también vamos a tener mejores resultados en el tratamiento, pero además disminuiremos, por supuesto, las consecuencias psicosociales de estos pequeños al no tener que vivir tantos años con esto. Ellos son los más interesados siempre en decir, ya quiero solucionar esto, ya quiero ponerle fin, ya quiero tratarlo. ¿Por qué? Porque cada cumpleaños que pasa, yo digo, bueno, ya cumplí 11, ya cumplí 12 y me sigue sucediendo. Entonces, para ellos es muy desgastante también y para nosotros como papás, por supuesto que también lo es. De pronto nos encontramos en un desgaste de todos los días, hacer cosas para que él o ella controlen y de pronto en las mañanas darnos cuenta que esos esfuerzos a veces no han sido suficientes, nos preocupamos, nos enojamos, nos desesperamos, condicionamos muchas veces algunas cosas y la cama sigue estando mojada. Esto implica, como les decía, que se desgaste la relación también, pero por supuesto que el niño también se siente sumamente responsable porque por mucho que se esfuerce, no logra justamente el objetivo de cama seca. Ahorita vamos a hablar justamente de esas estrategias que nos pueden ayudar a sobrellevar este tipo de situaciones. Fíjense que un dato importante es que de 4 a 5 millones a nivel mundial entre niños y jóvenes de 5 a 16 años padecen enuresis. Y estos son datos que no necesariamente se quedan ahí. Quiere decir que muy probablemente sea mucho más la población que lo padece, pero que poco se habla, poco se documenta y entonces es poco el registro que se lleva. Quiere decir que muchos de estos niños lo viven en silencio, que sus familias también lo viven en silencio y que aquí lo importante es empezar a sensibilizarnos y darnos cuenta que entre más lo podamos hablar, entre más sensibles seamos, vamos a tener un mejor manejo también de todas las situaciones que envuelven la enuresis. Otro de los datos que quiero comentarles es que esto no es un invento
o una manipulación de nuestros pequeños. Por eso no podemos hablar de que la parte psicológica sea la causa de la enuresis. Hablamos de que las emociones, el estrés y, por ejemplo, algunos cambios drásticos en el ambiente del pequeño son factores que exacerban los síntomas de la enuresis. Es decir, que gracias a estos factores, el niño va a tener una respuesta más acelerada en cuanto a frecuencia de hacerse pipí en las noches. Es decir, si el niño se mantiene tranquilo, está contenido, no quiere decir que va a estar seco, pero quiere decir que va a tener menos factores que hagan que la frecuencia de noches y de días de cama mojada en la mañana, pues obviamente, si lo controlamos, va a disminuir en número. Por eso es importante también llevar registros diarios miccionales, porque también a nosotros nos permite ir identificando cómo se va comportando esto. De pronto nos dicen, es que se acercan exámenes y entonces diario es cama mojada, ¿no? ¿Quiere decir que esto es psicológico? No, quiere decir que el factor psicológico sí influye en la frecuencia de estos síntomas. Entonces, esto es un punto muy importante que aclarar, porque a la consulta de pronto llegan los papás muy desesperados, diciéndonos, es que a lo mejor algo le pasa a nuestro pequeño, no hemos identificado esos factores que lo tienen así, a lo mejor no le gusta la escuela, se siente presionado, y cuando le preguntamos, ¿ya lo vio el pediatra? ¿Qué dice el urólogo pediatra? ¿Qué estudios le han hecho? Resulta que no se ha abordado de esa manera. Entonces, aquí este punto es como tratar de identificar cuál sería la ruta que tendría que llevar un pequeño para tener el diagnóstico de enuresis. Entonces, primero es acudir con nuestro médico general o nuestro médico familiar o en el caso de que se tenga el pediatra, pues obviamente el pediatra. El pediatra sabrá derivar con todos los elementos de la historia clínica si empezamos a trabajar con urología pediátrica. Urología determinará si es necesario mandar a hacer algunos estudios que pudieran realmente confirmar esta sospecha de diagnóstico. No todos los niños requieren todas las pruebas. Cada caso es único y por eso es importante que todo el tratamiento sea personalizado. De pronto nos dicen, es que ya le mandé a hacer un estudio de urodinamia. Oye, espera, pero es que al primo se lo pidieron, entonces ya me adelanté. No es necesario hasta que nuestro médico nos diga qué es lo que necesitamos. A veces someter a los pequeños a pruebas que no necesariamente van a ocupar, pues es también aumentar muchísimo este estrés. Ahora, otro tema que a mí me interesa muchísimo compartirles es cómo hablamos del diagnóstico, que ya nos dijeron que sí es enuresis, ya nos dijeron que ahora hay que empezar a hacer todo un tratamiento, ya sea farmacológico o no, o solamente conductual, o solamente va a ser una cuestión de ir vigilando, ¿no? A ver si es necesario alguna intervención quirúrgica o no. Bueno, ¿qué hacemos con el diagnóstico? O sea, en primer lugar, ¿cómo nuestro hijo tiene que hablar de esto? ¿Cómo lo va a manejar? ¿Con quién lo quiere abrir? Entonces, la estrategia que comparto con ustedes el día de hoy es, primero, hablar con nuestro pequeño sobre qué es la enuresis, hacerle ver que entendemos que es algo involuntario, pero también hacerle ver que lo que él haga va a ayudar a enfrentar de mejor manera o a manejar de mejor manera el padecimiento, que no es su culpa, que entendemos que no es algo que él esté haciendo para llamar la atención o que esté manipulando alguna situación y que el trabajo en equipo será, por supuesto, el que haga mejor frente para poder resolver esto juntos. Entonces, otro de los derechos que tienen los pequeños, aparte de saber, por supuesto, su diagnóstico y cuáles son los tratamientos, es qué información quiere compartir y con quién. A veces como papás decimos, vamos a contárselo a los abuelos y vamos a contárselo a los primos y a los tíos. Una de las consecuencias psicosociales de la enuresis es que los pequeños tienen o sienten pena. Les da mucha pena que los demás sepan que moja la cama, porque eso a veces está asociado a que, uy, es que eres como chiquito, ¿no? O hiciste algo de bebés y no es así. Cuando nosotros entendemos que esto es un tema de algo que no funciona correctamente en su vejiga, entonces él lo va a poder también compartir. Y si él decide compartirlo con los abuelos o con algunos primos o incluso en la escuela, nuestro trabajo será acompañarle. ¿Para qué? Para que se sienta justamente pues más contenido, ¿no? Y que pueda expresarlo. De ninguna manera nos corresponde a nosotros abrir la información si él no está de acuerdo. Entonces respetemos muchísimo esta parte porque la hará sentir mucho más seguro.
En muchos momentos, cuando los niños tienen que ir a casa de los abuelos para pasar la noche o tienen que ir de campamento, cuando no se ha trabajado adecuadamente esta parte, ¿qué sucede? Pues que nuestros pequeños dicen, no quiero ir. Y en muchos casos, cuando no saben manejar bien este tema de habilidades sociales, empiezan a decirnos, me duele la cabeza o me duele el estómago o amanecí mal, y entonces evitan con estas conductas justamente pasar la noche fuera de casa. Entonces, este tema me parece que pudiera complementar bastante a lo que venimos diciendo, el diagnóstico, cómo manejarlo, con quién abrirlo y, por supuesto, empezar a fortalecer aspectos muy importantes de la autoestima, de la seguridad. Recordemos que estos pequeños han padecido esto un largo tiempo, ¿no? Empiezan a compararse, incluso los papás, sin intención, por supuesto, de lastimar ni mucho menos, pero porque no conocemos que no lo debemos hacer, empezamos a comparar a nuestros pequeños. Y si hay un hermano menor que ya logró este control, empezamos a presionar diciendo, tu hermano ya lo hace, mira, y él es más pequeño. Estos son errores que cometemos, son frases que pueden lastimarlo mucho. Lo que tenemos que hacer aquí es trabajar bajo objetivos. Esto es un tema que para ti es importante, estamos apoyándote, estamos acudiendo a los especialistas para que tengas todo este apoyo y que podamos superarlo, ¿no? Dentro de todas las estrategias que vamos a tener, ya les comento este tema de el derecho que tiene a compartir o no la información, pero algo que es importante es qué hacer con esta rutina de despertar mojado y hay que cambiar la ropa de cama y hay que cambiarte la ropa y bueno, se vuelve algo muy tedioso. El costo, por supuesto, que eleva, ¿no? Un presupuesto porque a veces incluso hay que cambiar el colchón cuando ya no sirve. Fíjense que este aliado que hemos encontrado que se llama Good Nights, que es ropa interior desechable, nos ha permitido que las familias tengan un poco de respiro, de descanso, pero sobre todo los pacientes, porque en el momento en el que les decimos, a ver, si bien no es algo que tú vayas a poder controlar solo por la intención de quererlo hacer, vas a poder hacer muchas cosas para ayudar a que esto sea más llevadero. Una de ellas es, por ejemplo, en vez de que estés cambiando todos los días la ropa de cama, ¿no? Lo que vamos a hacer es amanecer secos gracias al uso de esta ropa. Y entonces, cuando yo, por ejemplo, les describo, es que mira, es cómoda, no se nota, vas a poder usar tu pijama encima y no se va a ver que traigas ahí algo diferente que la ropa interior, suelen ellos adquirir como este tema de confianza y decir, uy, qué alivio, ¿no? Porque ya sé que mañana voy a despertar diferente, mamá va a venir a mi recámara y va a notar que ya no tenemos que someternos a esta rutina, ¿no? Desgastante, y entonces empieza a ser también un motivador para ellos porque saben que están haciendo algo a favor de lo que está pasando. Entonces, más allá de fijarnos en metas que a lo mejor no va a poder cumplir como cama seca, sin tratamiento, lo que sí podemos hacer es cama seca gracias a estas estrategias. Entonces, ellos mismos empiezan a confiar también en que están haciendo lo correcto. Entonces, como les digo, esta es una de las estrategias que nos ayuda muchísimo. Esto también disminuye mucho la preocupación y angustia de me voy a tener que ir a casa de los abuelos y cómo le voy a hacer y mejor no duermo. Hay niños que de verdad pasan la noche muy inquietos, despiertos, porque les da miedo caer en lo que ellos llaman sueño profundo y entonces pues no darse cuenta que se hicieron pipí. Esto también genera mucha responsabilidad en ellos cuando sabemos que podemos tener estas estrategias y que lleven, por supuesto, en su mochila sus objetos de seguridad, pues otras mudas de ropa por si llegase a suceder un accidente y, por supuesto, que metan en la mochila esos aliados Good Night, ¿no? Y entonces ellos saben que pues al día siguiente se desecha en el botecito de basura y no pasa nada, ¿no? Su ropa sigue sin estar mojada y la cama de los abuelos o de los tíos o donde fueron a la visita va también a estar en las condiciones en las que ven, ¿no? Las relaciones interpersonales, como les decía, se ven sumamente afectadas cuando tenemos enuresis y no trabajamos adecuadamente con ellos. ¿Por qué? Porque ellos van a evitar que esto sea notorio por miedo, por supuesto, a burlas, por miedo a comparaciones. Entonces,
trabajando este tema de comunicación con, como les decía, con el visto bueno del pequeño, a quién quiere compartir y cómo, esto va a permitirle también empezar a abrir un poco este círculo y empezar a reforzar, por supuesto, ya la parte de relaciones sociales. En cuanto a la autoestima, sabemos también que estos niños tienden pues a tener una autoestima más baja porque no confían en ellos, porque además pues se sienten apenados y porque experimentan con mucha frecuencia el tema fracaso. Porque imagínense, si yo estoy pensando en que se te va a quitar por la edad, pero no hemos hecho otra cosa, ¿qué sucede? Pues que ya cumplí un año más y lo sigo haciendo. Entonces, igual a no estoy haciéndolo bien, fracaso. Muchas veces es, oye, es que de qué sirve que nos despertemos 3, 4 veces en la noche y de todos nos amaneces mojado. Entonces, ellos empiezan a asumir esto como un fracaso continuo y eso, por supuesto, que impacta muchísimo su seguridad, su autoconcepto. Entonces, ojo cómo manejamos esto para darles a nuestros pequeños todo el soporte y todo el apoyo que requieren y hacer, como les decía, frente y un equipo multidisciplinario para justamente sobrepasar y sobrellevar muy bien esta etapa. ¿Por qué los psicólogos nos hemos interesado en este tema y por qué somos parte de estos equipos multidisciplinarios? Porque ayudamos como en todas estas estrategias que les comento, desde la comunicación del diagnóstico, cómo vamos a establecer las relaciones sociales a partir de el uso, por ejemplo, de un aliado Good Nights, cómo puedo, por ejemplo, hacer que mi pequeño se adapte, ¿no?, a estos cambios, que tome el medicamento, que use Good Nights y que él entienda que todo esto es parte de un proceso para atender este tema, ¿no? Entonces, pues ahí es donde entramos, trabajamos mucho con los médicos, trabajamos mucho con los papás y por supuesto hacemos un vínculo si es necesario con la escuela para fortalecer pues que este tema, ¿no? De que el niño no deje de ir a la escuela, o que no sienta pena, o que no pierda las oportunidades de ir de campamento o lo que requiera las actividades escolares. Entonces, si se dan cuenta, es un tema que nos puede dar para mucho. Yo quisiera ahorita pues escucharlos, leerlos, más bien ahorita en las preguntas que vamos a tener en este espacio y aclarar todo lo que se pueda para que esto pues quede, que quedemos en comunicación si es necesario para alguna otra cosa en específico, alguna duda en particular que tengan y poderles orientar, porque creo que lo más importante de estas sesiones no es nada más conocer sobre un padecimiento que yo puedo leer por ahí en algún artículo, sino también abrir camino y decir, se está hablando de esto, hay que seguir sensibilizando a la población y que dejemos de ocultar lo que es un padecimiento que podría ser comparado con muchos otros que tenemos, ¿no? Si bien es cierto, la enuresis está clasificada como un trastorno común en la infancia y subclasificada en los trastornos de eliminación, así se llaman. Entonces, démosle también, ¿no?, por ahí ese contenido o esa calidad. Entonces, vamos a pasar a las preguntas. Les voy a pedir que nos pongan por acá en la página de Facebook donde están siguiendo la transmisión sus preguntas para que yo ya las empiece a leer. Por acá teníamos algunas, entonces voy a empezar a darles lectura. Muchas gracias a todos los que están por acá ya conectados. Saludos, Ale Ledesma, qué gusto leerte. Por acá Rosario nos pregunta, mi niño tiene 8 años y se hace pipí en la cama, tiene como 4 días que no se orina. Él dice que no siente cuando se hace pipí. Exactamente, Rosario, acabas de describir puntualmente lo que sucede con estos pequeños. No sienten porque esta hormona que les digo que está disminuida, que es la que manda la señal para que no haya fuga, también es la que nos permite, junto con muchos procesos, por supuesto, identificar cuando tengo ganas de hacer pipí, ¿no? Que eso en muchos momentos lo normal sería que me despertara y que entonces tuviera la capacidad de levantarme e ir a hacer pipí. Entonces, esto es importante, hay que atenderlo. Yo creo que, Lourdes, de ser posible, no dejes pasar más tiempo. Esa es mi recomendación. Rosario, perdón, es mi recomendación. Acude con tu pediatra, que empiecen a estudiarlo y que vean cuál es la causa en este caso de tu pequeño para que le puedan dar el tratamiento específico que requiera. Gracias, Maite, por tus comentarios. Rosario nos dice nuevamente, ya voy por el segundo colchón y evito que duerma en casa de las abuelas. Es exactamente lo que acabamos de platicar. Eso es muy importante. Él se está perdiendo también de esto por una cosa que podría ser resuelta también. Yo te recomiendo que empieces a usar Good Nights
a la par de que vayas con el pediatra y que se empiece a estudiar, porque va a disminuir muchísimo la carga emocional y de desgaste que ya tienes y que él también se va a sentir mucho más aliviado. Por acá nos preguntan cómo ayuda la psicología a las familias que tienen un niño con enuresis. Bueno, pues ya les decía, trabajamos mucho el tema de aceptación, de contención, de diagnóstico, comunicación del diagnóstico y apego al tratamiento. También nos preguntan cuál es la causa principal de la enuresis. Como les mencioné al inicio de la presentación, de la plática, pues hay diferentes tipos de causas. En cuestión de importancia, no podríamos decir cuál es más importante, si la genética o la causa, por ejemplo, de la disminución de la capacidad vesical o de la disminución de la hormona, pero sabemos que estas son las principales causas. Y que, ojo, ya lo habíamos dicho, no se estén asociando a otros padecimientos. Por ejemplo, niños que tienen algún trastorno neurológico no entran en la clasificación de enuresis. Esos son justamente los diagnósticos o los criterios diagnósticos de exclusión que utilizamos. Entonces, por eso es necesario que cada caso sea evaluado, se haga una excelente historia clínica para ver qué es lo que está pasando con este pequeño y poder determinar cuál es la causa de la enuresis en ellos. Bien, por acá dice Floppy Pérez, Rosario, me pasa lo mismo que a tu nene, ¿no? Como ven, es frecuente y cuando empezamos a hacer este tipo de transmisiones nos damos cuenta como papás que pues tenemos mucho en común con otros y que no estamos solos y que finalmente alguien por ahí nos puede también apoyar y decir, fíjate que yo ya usé Good Nights, a mí me súper ayudó, ¿no? O yo ya dejé de cambiar cama gracias a eso. Y también, a medida de que ustedes, como les decía, no dejen pasar más tiempo para atender esto. No es un tema de que, pues ya llevamos 4 días secos, ya lo logramos, ¿no? Porque cuando venga el quinto, sexto y que otra vez empecemos a tener cama mojada, nuestra percepción del problema es, oh, yo de una recaída, ay, otra vez empezar, ¿no? Y hay mucha carga anímica en esto y los niños lo perciben muchísimo. Entonces, para ellos esto es muy fuerte. Creer que ellos están siendo responsables de algo que a mamá y a papá incluso ya les está generando conflicto es cargarles una responsabilidad de algo que, como les decía, es algo que no pueden evitar, ¿no? Es como, oye, pues me duele, por ejemplo, el oído, ¿no? Pues, ¿cómo hago para que no me duela? Pues hay cosas que te pueden ayudar para disminuir el dolor, pero tanto como tú controlar un dolor o controlar ciertas cosas, no es así, ¿no? Por acá también nos preguntan, mi niño fue prematuro, lo revisó el pediatra y dice que la capacidad de la vejiga es pequeña de acuerdo a su edad, se enoja mucho cada que pasa y se ha vuelto muy, muy enojón. Claro, Lourdes, porque como les decía, esto afecta muchísimo la estabilidad emocional de los pequeños. Ellos son los primeros interesados, de verdad, cada vez que yo tengo oportunidad de platicar con uno de estos pequeños, ellos me dicen, es que ya quiero que se me quite, ¿qué hago para que se quite? ¿Por qué me pasa a mí, no? Entonces, sí, son los primeros en querer que esto se resuelva, afecta, por supuesto, como les digo, su estado anímico y entre más pronto se puede empezar a atender, también la percepción del problema va a cambiar. Es decir, yo ya estoy haciendo cosas por mi problema o por mi trastorno y además ya no lo voy a ver como problema, ¿no? O sea, porque no me va a generar un conflicto, sino ahora lo voy a ver como algo que sucede en mi organismo, en mi cuerpo y que estoy trabajando para que sea atendido. Entonces, el concepto cambia mucho, ¿eh? Por eso es importante y nosotros como psicólogos tratamos de fomentar mucho este aspecto de cómo se concibe el padecimiento. Avi dice, son adolescentes y les sigue pasando porque es la causa. Avi, como les decía en la transmisión, la edad, conforme empieza a avanzar, empiezan a crecer los niños, disminuye un poco el porcentaje e incluso la frecuencia, pero los niños, los adolescentes no están exentos de seguirlo padeciendo. Aquí lo importante es ver si este adolescente cuánto periodo tuvo de cama seca, es decir, de que no presentó fugas involuntarias, si nunca ha logrado este control desde los 5 o 6 años hasta los 16, 17, quiere decir que lleva 10 años sufriendo este padecimiento. ¿Y por qué digo sufriendo? Porque imagínense lo que conlleva esperar tanto tiempo. Entonces, mi recomendación es, a pesar de que sea un adolescente, que acudan, por supuesto, con el pediatra o con el médico que los ve y que puedan atender esto. La causa son las mismas que la enuresis a los 6, 7 años. Eso no cambia. Los factores exacerbantes, los factores que hacen
que los síntomas sean más frecuentes o esta descarga más frecuente, son exactamente los mismos. Claro, pensemos que un niño de 6 años, sus preocupaciones van a ser algunas diferentes a las de un adolescente. Como les decía yo, niños o adolescentes que vienen periodo de exámenes seguramente tienen mayor frecuencia de enuresis. Niños, por ejemplo, que tienen un campamento próximo, empiezan a tener muy malas noches porque les angustia pensar en qué va a pasar, se van a sentir expuestos y prefieren mejor no ir. Entonces, pues también en los adolescentes pasa, incluso hay un porcentaje menor donde hay adultos que lo siguen padeciendo. Entonces, es importante atenderlo. Digo, el porcentaje es muy, muy, muy bajito, pero no quiere decir que se solucione pasando los 17, 18 años, ¿no? No es un tema mágico. Entonces, a medida que lo podemos trabajar oportunamente, nos va a dar también mejor calidad de vida en nuestros hijos. Por acá, usar el producto Good Night tiene... ¿Qué beneficios tiene? Bueno, ya les comentaba, pues nos evita justo todo este desgaste de cambiar cama, ropa y demás. También mejora muchísimo los siguientes aspectos. Los niños que permanecen muchas horas mojados o con la ropa mojada son niños que tienen con más frecuencia afecciones dermatológicas, es decir, en la piel. También son niños que tienen mayor porcentaje de resfriados y demás, porque pues imagínense 4 o 5 horas pasar la noche con la ropa mojada. Y además, por supuesto, pues para ellos empieza a ser un tema de mucha molestia irse a la cama, porque su cama pues ya tiene cierto olor y entonces ya saben que lo que viene a la mañana siguiente. Incluso nos ha llegado a pasar que los niños ocultan la ropa mojada, la pijama, por ejemplo, debajo de la cama, ¿no? O en algún bote, y de pronto nos empezamos a dar cuenta, ah, amaneció seco. Lo que pasa es que ya empiezan también ellos a desarrollar como cosas para ocultar que esto es un problema frecuente. Entonces, eso les genera muchísima angustia a nuestros pequeños. Lo que tenemos que hacer es romper con eso, darles todo el ambiente de confianza para hablar de esto y poder atenderlos juntos. Creo que ese factor de contención emocional es sin duda un aspecto fundamental, y repito, el uso de Good Nights de verdad nos ayuda muchísimo a sobrellevar esta carga y a poder entender que el pequeño puede hacer mucho por él. Entonces, espero que hasta ahora las preguntas hayan quedado pues cubiertas, resueltas, y que si ustedes tienen alguna otra cosa, pues nos contacten, sigan las redes sociales de Good Nights, donde estamos publicando constantemente material que les puede ser útil. Tenemos el blog donde ustedes también pueden leer artículos ya un poquito más amplios sobre estrategias que ustedes pueden implementar en casa y que va a ser de mucha ayuda para el tratamiento de la enuresis. Entonces, no olviden escribirnos por ahí, seguirnos por ahí, y yo quedo también a sus órdenes por si hay alguna cuestión adicional o algún comentario adicional. Y si no es así, pues les agradezco a todos la atención, el tiempo que nos acompañaron, y recordarles entonces que Good Nights es nuestro mejor aliado para la enuresis. Les recuerdo mi nombre, Violeta, y nos vemos la próxima.